Saludos y bienvenidos una vez más, señoritas y caballeros, padres de familia, madres de familia que están siempre al pendiente de la socialización de cada guía de sexto grado. En esta ocasión voy a socializar la guía de estudios sociales que corresponde a la fase 3, semana 17. Y pues primeramente, pues escribir la información que contiene la tablita, no olvidar resaltar fase 3, semana 17. De esa manera vamos a llevarlo bien ordenado. El contenido que vamos a abordar en la presente guía se llama Hechos históricos ocurridos en América entre 1840 y 1929. Y vamos a ver algunos elementos importantes. Y en el primer momento, que es el inicio, tenemos la actividad de motivación. Ahí tenemos dos imágenes impresionantes. Y en la primera de ellas, pues se observa un arbolito de café. Ahí tenemos el café en oro, el fruto de café. Y eso pues generalmente en los lugares más altos de algunos departamentos de El Salvador. Y en la segunda imagen pues tenemos una de las entradas del alma mater, que es la Universidad de El Salvador. Interesante, pues ahí fundada pues hace muchos, pero muchos años que más adelante lo vamos a ir viendo también. Y en base a esas dos imágenes, pues se van a responder, van a escribir en su cuadernito de apuntes las siguientes preguntas. ¿Reconoces esta planta? Sí, es la planta de café. ¿Sabías que el producto de esta planta fue uno de los más exportados en El Salvador y que se le denominó la Edad de Oro por el aporte sustancial que tuvo en la economía salvadoreña? Pues realmente sí, en mi caso sí. Pero cada estudiante va a escribir su propia respuesta. Esta es una respuesta sugerida. Y el café pues generó la mayor divisa en nuestro país, muchos ingresos. Y básicamente pues muy interesante, digamos, uno de los tantos legados que nos dejaron los pipiles, el legado de los pueblos precolombinos, pueblos mesoamericanos, pueblos originarios. Ellos tenían esta planta autóctona de El Salvador y que logró pues después de la independencia de los españoles peninsulares, y luego fueron los criollos españoles pues los que siguieron, digamos, gobernando El Salvador. Pues esta plantita le generó muchas, pero muchas ganancias porque exportaron. Y luego dice: ¿conoces el nombre de la única universidad pública y la más antigua de El Salvador? Sí, es la Universidad de El Salvador y se abrevia con la sigla UES, Universidad de El Salvador. Interesante. Bueno, el segundo momento tenemos el desarrollo, y en la actividad número 2 pues se va a tratar de leer un poco sobre el texto. Dice que entre los periodos de 1840 a 1929 ocurrieron en América una serie de hechos políticos, culturales, económicos y sociales que marcaron la historia de este territorio y que sería imposible abordar por completo. A continuación dice que enlistamos algunos de los hechos políticos relevantes. Es bien difícil mencionarlos todos, pero los más importantes, aquí tenemos ocho de los más relevantes y oportunos mencionar. El número 1, pues que en 1840 se da la declaración de estados independientes en los países de Centroamérica. Significa que en Centroamérica antes no existían diferentes países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Era un solo país. Entonces se dio la disolución de la República Federal porque era una sola, 1840, para considerar. Luego vamos a considerar el siguiente año, 1847. Se firma el contrato de Comayagua referido al comercio y la amistad entre El Salvador y Honduras. Otro año que debemos de considerar es que en 1848 México pierde los territorios de Texas, Nuevo México y California. Pues básicamente Estados Unidos se los arrebató, y no de forma diplomática, sino a través de cierta guerra. Y en 1850 la Revolución Liberal de Benito Juárez. Y luego pues dice aquí que en 1855 William Walker invade Nicaragua y se autoproclama presidente en Nicaragua. Y el hecho número 5, en 1859, Gerardo Barrios decreta a El Salvador como república independiente y extiende el periodo presidencial a 5 años. ¿Quién fue?
Gerardo Barrios, es el capitán general Gerardo Barrios. E inclusive en El Salvador, en Oriente, hay una universidad que lleva su nombre, Universidad Capitán General Gerardo Barrios. Y luego, pues en 1877, es elaborada la Constitución Exitosa de los Estados Unidos de América. En 1914 y 1918 se lleva a cabo la Primera Guerra Mundial librada en Europa. Bueno, ahí se involucran pues muchos países europeos y obviamente pues liderados por Estados Unidos, que es el único país americano. Y luego el evento número 8, pues 1910 a 1929, ocurre la Revolución Mexicana, y pues una revolución pues bastante fuerte, y posteriormente la fundación del PRI, Partido Revolucionario Institucional. En esa revolución mexicana pues se ve ahí muchos campesinos, digamos, que agarraron las armas y a defender, digamos, los ideales, la libertad. Y en la actividad número 3 van a responder también algunas preguntas. Dice, ¿quién decretó El Salvador como una república independiente? Y que los periodos se iban a dar en 5 años. Pues fue el capitán general Gerardo Barrios. Y luego dice, ¿para ti qué significa la independencia? ¿O qué significa ser independiente? Pues depende. Si lo tomamos como país, pues es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación del otro para buscar sus propios ideales con su propia organización. Obviamente, pues ser independiente significa no depender de otro país. Pero también podríamos hablar sobre esa independencia familiar o personal, profesional, cuando alguien se supera y no depende, digamos, de otro para poder, digamos, avanzar en la vida, salir adelante. Luego dice, además de lo anterior, dentro de los hechos surgidos relacionados en materia económica durante este periodo, se puede mencionar que en 1840 pues se introduce el cultivo del café en El Salvador. Bueno, interesante, que más adelante se convierte en el producto con mayor rentabilidad para la economía salvadoreña en la llamada época de oro. Sin embargo, entre 1840 y 1850, la economía salvadoreña seguía dependiendo del añil. Básicamente, pues, otro elemento a considerar, heredado del pueblo pipil, como producto de exportación. Posteriormente, pues, también se puede decir que la ley de extinción de tierras ejidales y comunales impulsada por Saldívar creó una escasez de tierra que ocasionó levantamientos campesinos en 1872. Básicamente, pues, les quitaron, digamos, las tierras a muchos campesinos y se apropiaron, digamos, los más acaudalados. Y en 1875, en protesta por la abolición de la tierra común y ejidal para ser usadas en el cultivo de café y el despojo de estas, quienes las cultivaban, básicamente se las arrebataron. Pero por otra parte, en 1895 se logra la abolición de la contribución indígena, y ahí hay otras fechas importantes a considerar. No le voy a dar lectura en este momento porque más adelante hay una actividad donde se debe de elaborar una línea de tiempo con los hechos ocurridos que se te presentan. Aquí pues hay más fechas, pero aquí tenemos espacio para 5, y pues aquí está una muestra, una pequeña muestra de línea de tiempo. Por ejemplo, en 1895 se logró la abolición de la contribución indígena en Ecuador. En 1898 pues se da la guerra entre Estados Unidos y España. Sí, aunque no lo crean. Estados Unidos y España libraron una guerra y gracias a esa guerra pues Estados Unidos se adueñó de Cuba, de Filipinas, Puerto Rico, entre otros más por ahí. Cuba en 1902 pues declara su independencia en Estados Unidos o de Estados Unidos. Ellos se declararon independientes a través de la Revolución Cubana. Luego pues se apertura la iluminación eléctrica en Nicaragua en 1903, y en 1995 pues 1925 el Congreso de Estados Unidos crea la patrulla fronteriza para pasar ahí, tratando la manera de evitar que los centroamericanos o los
forasteros, digamos, todos los que viajan hacia Estados Unidos, pues no crucen la frontera desde 1925, cosa pues que es bien difícil de tener a los salvadoreños, a los centroamericanos, a los suramericanos, a los caribeños. Bueno, luego dice en la misma idea, entre otros hechos ocurridos y relacionados a la parte sociopolítica y sociocultural, se encuentran lo siguiente. Y ahí menciona en 1841, por ejemplo, se fundó la Universidad de El Salvador. Esta pues, la Universidad de El Salvador es una de las más antiguas de Centroamérica e inclusive muchas más de Suramérica. En 1842 es fundada la primera universidad en Chile. En 1848 los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos. En 1849 la Universidad de El Salvador se organiza la Facultad de Medicina para que salieran los primeros médicos estudiando. En 1852 se inauguró el servicio marítimo del Puerto de la Libertad de El Salvador. En 1863, ahí lo voy a dejar marcado, nace el escritor salvadoreño Francisco Gavidia y nació en la ciudad de San Miguel. Bueno, que al paso de los años, pues allá, pues en San Salvador él falleció, pero él nació en San Miguel. Y así se pueden mencionar otros eventos importantes también. Por ejemplo, en 1911 se descubrieron las ruinas del Machu Picchu. Interesante. Y en esta otra actividad, pues aquí se van a escribir un párrafo donde se va a enlistar los hechos que te parecieron de mayor relevancia. Aquí hay un ejemplo porque hay que básicamente razonar los hechos más importantes. Y aquí pues hay una pequeña muestra, un pequeño ejemplo de los más relevantes ocurridos en El Salvador. Bueno, 1841 es fundada la Universidad del Salvador, el alma mater. Y su logo, pues, Minerva ahí, hacia la libertad por la cultura. Y el siguiente hecho, pues 1849, en la Universidad del Salvador se organiza la Facultad de Medicina para que empezaran a estudiar los primeros futuros doctores de esa época. Luego, en 1852, se inaugura el servicio marítimo del Puerto de la Libertad de El Salvador. En 1863 nace Francisco Gavidia Guandique, en la ciudad de San Miguel. Luego, en 1865, pues se establecen los colores del escudo y los colores del pabellón nacional en El Salvador. En 1890 se fundó la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador. Ese dato importante, 1890 llegó energía eléctrica a El Salvador, específicamente la capital, San Salvador. Luego en 1911 se descubrieron básicamente las ruinas del Machu Picchu. Obviamente no es en El Salvador, pues fue en Sudamérica. Datos importantes a considerar y pues esta guía es una guía más. Y básicamente semana 17 de 20. Así es que ánimo, hay que motivarse. Ya viene quedando después de esta guía de la semana 17, 3 semanas más que son las guías de aprendizaje que ha estipulado, digamos, básicamente el Ministerio de Educación de El Salvador para finalizar el año lectivo con los estudiantes. Así que a seguir trabajando, todavía falta, pero estamos en la recta final y no hay que dejar las actividades a última hora, hay que ir mejorando esa nota. Saludos y bendiciones a todos.